Bendiciones, amados hermanos. Compartimos la poderosa palabra de Dios, invocando la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito, amados hermanos, a que puedas abrir tu corazón al poder de la palabra, la unción del Espíritu Santo, que puedas quedarte empapado de su presencia, de su unción, de su gloria. Que esta espada de doble filo pueda penetrar hasta el tuétano. Que la palabra pueda entrar en el dolor oculto que hay en tu ser. Pueda entrar en tu secreto. Que por medio de la predicación reciba una palabra que necesita tu alma. Pues el mismo Dios dice en su palabra, en la Escritura: una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, Señor nuestro, que así sea. Compartimos en San Marcos, en su capítulo 7, verso 31 al 37, para la mayor gloria y honra de Dios. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón, y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Etfetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el efecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Tremendo el Señor. Esta persona que trajeron a esta persona que tenía problema en los oídos, incapaz de escuchar. Si el hombre no puede escuchar, si no tiene capacidad de la escucha, es muy difícil para que pueda hablar bien. Este hombre tenía dificultad en su hablar, tenía dificultad en la comunicación. Y eso pasa, amados hermanos, porque no sabe escuchar. No tiene la capacidad de la escucha. Qué difícil para tantos matrimonios que no tienen la capacidad de escuchar. Qué difícil para tantos hijos. Esposo que está lleno de orgullo su corazón, que no tiene la capacidad de escuchar a la esposa. Qué difícil para tantos coordinadores, sacerdotes, personas que tienen puesto jerarquía. Por la soberbia, por el orgullo, le cuesta escuchar al más pequeño. Bendito sea Dios. El que no sabe escuchar no puede. No puede con la lengua. Pues el Señor dice en su palabra, uno de los mandamientos, en San Marcos, en su capítulo 12, verso 29, Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es un único Señor. Bendito sea Dios. Para que podamos, amados hermanos, tener tremenda predicación. Para que podamos tener paz. Para que haya reconciliación. Es necesario este primer mandamiento. Escucha, Israel. Escucha, predicador, a tu Dios que te habla. Escucha primero, antes de hablar, de predicar. Bendito sea el Dios de la gloria. El Espíritu Santo primeramente quiere hablar al corazón. El Espíritu Santo primeramente quiere hablarte, catequista. El Espíritu Santo primeramente quiere hablarte a ti, tú que vas a ir a hablar de Jesucristo, de predicar la palabra. Primeramente escucha, Israel. Escucha, predicador. Escucha, legionaria. Escucha, catequista, sacerdote. Escucha primero a tu Dios. Y para escuchar necesita el silencio. Necesita entrar en tu cuarto. Mateo 6:6. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora sola con tu Padre. Tu Padre que ve lo que hace en secreto te premiará. Bendito sea Dios. Entra en tu santuario en secreto. Entra en el Santísimo a sola. Entra en tu corazón. Bendito sea Dios. Entra dentro de ti mismo. Encuéntrate en ese lugar con Dios. Lo decía Santa Faustina, que no había un lugar mejor para encontrarse personalmente con Dios dentro de sí mismo. El mejor lugar para hablar con Dios, el mejor lugar para tener intimidad con Dios es entrar dentro de ti mismo, es entrar dentro de tu corazón. Ahí podrás sentir la presencia de Dios. Dentro de tu corazón podrás hablar con Dios. Para eso, escuchar a Dios. Bendito sea Dios. Escucha, Israel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿A cuánto le costó a Samuel entender a Dios? Porque no sabía escuchar. Bendito sea Dios de la gloria. Primera de Samuel capítulo 3. Este joven se iba a otro lugar junto al sacerdote Elí. Dios le estaba llamando: Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces Dios se está llamando? El Señor te está llamando cuántas veces, pero te cuesta oír, te cuesta escucharle. Bendito sea Dios por los tantos problemas, dificultades. Cuántas veces el Señor te está llamando con esos problemas, con esa dificultad que te está pasando. Dios te está llamando. Bendito sea Dios. Primero tienes que sanar tus oídos. Primero el Señor te quiere hablar. El Señor te quiere limpiar los oídos, el alma. ¿Para qué? Para convertirte en alguien que hable, alguien que ya no se calle como esta persona, sordo mudo, después de ser sanado su sordera. Bendito sea Dios. La palabra dice que Jesús le mandó que se callaran, que no contaran a nadie, pero es imposible. ¿Por qué? Porque ya puede escuchar la voz de Dios. Ahora solamente le queda predicar, hablar, anunciar. Bendito sea el Dios de la gloria. Solamente le queda orar, glorificar el santo nombre de Dios por el poder que Dios ha hecho en él. Dios actúa, amado, a su manera. Estos hombres, dice la palabra, que trajeron y le pidieron a Jesús que les impusiera la mano. Le dijeron a Jesús cómo tienen que hacer. Le dijeron a Jesús: tú tienes que poner tu mano sobre él para que pueda ser sano. Bendito sea Dios. Amados hermanos, no podemos decir de qué manera trabajar a Dios. Capaz cuánta persona quiere que Dios le trabaje a su manera, pero mis queridos hermanos, la palabra dice que Jesús no les impuso la mano, sino que lo apartó de la gente. Bendito sea Dios. Lo apartó de la multitud, lo apartó de la ciudad, lo apartó del pueblo. ¿Por qué? Porque le quiere sanar sus oídos para que escuche.
Capaz lo apartó de la pornografía, lo apartó del adulterio, de la borrachera, lo apartó capaz de algún vicio, lo apartó de su celular, lo apartó de su tecnología, de su telenovela, lo apartó, bendito sea Dios, capaz del odio, lo apartó de la macumba, de la hechicería, lo apartó del satanismo, lo apartó del concubinato, lo apartó del homosexualismo. El Señor te quiere apartar, el Señor te quiere rescatar, el Señor quiere llevarte a sola para estar contigo. Jesucristo lo llevó para estar con él a sola. Cuando ya estaban solos, lejos de todo, lejos de los problemas, de las dificultades, dice que metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Bendito sea Dios. Con su dedo Jesús metió en los oídos. Los dedos de Dios significa, amado, poder, autoridad. Significa unción. San Lucas capítulo 11 versículo 20 dice la palabra: en cambio, si hechos los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bendito sea Dios. Si hechos los demonios con el dedo de Dios, si le expulso a los demonios, si le doy orden a los espíritus, a los hechizos, macumba, atadura, si le doy orden a las maldiciones con el dedo de Dios, eso significa de que el reino de los cielos está llegando. Lo que significa este dedo en los oídos, significa que a este sordo le está llegando el reino de Dios. Está llegando en su vida el reino de la victoria, reino de salvación. En su vida se está instaurando por medio de los dedos de Jesucristo el reino de los cielos en su vida. Bendito sea Dios. Estos dedos significan la autoridad de Dios. Significa el poder, la potestad que tiene el Señor sobre toda clase de sorderas, enfermedades, espíritus. Y ahora la palabra dice que su lengua también lo tocó con la saliva. Enseguida levantó los ojos al cielo y suspiró y dijo: Éfata. Jesucristo, cuando levanta la mirada al cielo, estando frente a la tumba de Lázaro en San Juan, en su capítulo 11, dice la palabra de que Jesucristo levantó los ojos al cielo, diciendo: Padre, Señor del cielo, te alabo, te bendigo por estos que vas a mostrar tu gloria. Lázaro ya estaba podrido en la tumba, pero cuando Cristo levanta su mirada al cielo, sabe que la compuerta del cielo se abrirá. Jesucristo sabe que primero que se abran sus oídos, antes de que se abra, bendito sea Dios, antes que suceda el éfeta en los oídos de esta persona, primero se tiene que abrir la puerta del cielo, primero se tiene que abrir la puerta de bendición. Jesucristo primeramente tocó el corazón de Dios, de su Padre. Jesucristo primeramente, como dice Mateo 7:7, llamen a la puerta, toquen y se les abrirá. Jesús tocó la puerta del cielo con esta mirada. Con este suspiro Jesucristo está recibiendo la unción del Espíritu Santo, ese soplo, ese aliento de vida. Bendito sea el Dios de la gloria. Y ahora Jesucristo, después de abrir la puerta del cielo, después de comunicarse con el Padre, pronuncia la palabra éfeta, que significa ábrete. Tú que estás cerrado, tú que le impides a este joven escuchar la voz de Dios, tú que le impides a este joven escuchar el mandato de Dios, éfeta, ábrete, bendito sea Dios. Hoy el Señor está tocando los oídos de tantas personas para que escuche el llamado. Éfeta, abre tus oídos, abre tu corazón. Ya no sigan ese encierro. Ya no sigan ese orgullo, en esa soberbia. Abre tu corazón. El Señor quiere abrir tus oídos para que puedas escuchar su llamado. El Señor quiere abrir tu corazón
Capaz el Señor quiere abrir la misma herida que tú tienes. ¿Para qué? Para sanarlo. Pues cualquier doctor donde tú te vayas para que te haga curación en las heridas, eso lo tiene que abrir, lo tiene que desvendar. Y cuando se toca las heridas para que se abra, para que se limpie, eso duele. Jesucristo hoy quiere abrir tus heridas del pasado, ese que tú no estás superando, que no puede sanarte. Bendito sea el Dios de la gloria. Éfeta, ábrete, bendito sea Dios. Ábrete a la gracia de Dios, ábrete a la misericordia del Señor. Jesucristo está diciendo que abra tu corazón, que abra tus oídos, que abra tu casa, la puerta. Bendito sea Dios, que entre la palabra, que entre el ministerio, a que entre Jesucristo. El Señor está tocando no solamente oídos, sino que corazones. Está tocando la puerta de tantas casas. Tu joven, el Señor capaz está tocando tu corazón. Te está llamando a que te abra la vocación sacerdotal, a que te abra la vocación al camino de la vida consagrada religiosa. El Señor está tocando corazones, está queriendo abrir. Bendito sea el Dios de la gloria. Al instante se les abrieron los oídos. Le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Bendito sea Dios. Antes su lengua era defectuosa. Cuánta lengua defectuosa por no saber escuchar, por no poder escuchar. Esa lengua defectuosa siempre palabras que hieres, palabrotas, palabrerías, palabras que no produces frutos. Esa palabra pagana, mundana, bendito sea Dios, necesita esa lengua sanarse. Necesita la saliva de Dios, necesita el dedo de Dios tu lengua. Capaz era una persona chismosa, una persona iracunda, nerviosa, una persona soberbia, orgullo. Bendito sea Dios de la gloria, tu lengua necesita sanar. Para que tu lengua se sane, primero el Señor tiene que sanar tus oídos. Pues la persona que tiene problema en la lengua son personas que no saben escuchar. Lo más difícil, amados hermanos, es escuchar. Es muy fácil hablar. A todos les es fácil hablar por su hermano, hablar por su sacerdote, por su obispo. A cualquiera le es fácil hablar por su vecino, pero hablar de sí mismo, eso sí es difícil. Santiago dice en su capítulo 3, versículo 2: el que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Bendito sea Dios. El que es capaz de dominar su palabra, el que es capaz de dominar su lengua, ese sí ya es un hombre perfecto. Eso sí ya es un hombre santo. La persona que domina su lengua, la persona que domina su palabra, puede dominar todo su cuerpo, puede dominar sus ojos, su pensamiento, su deseo del corazón, puede dominar todo. Pero qué difícil dominar la más pequeña del cuerpo, que es la lengua. Este hombre estaba enfermo de lengua, enfermo en su lengua. Ahora Jesús sanó su oído después de escuchar la palabra. Ya puede escuchar a su papá, ya puede escuchar a su esposo, a su esposa. La Virgen María solamente escuchaba mucho y hablaba poco. San José, en cambio, solamente escuchó y ni siquiera habló. Eso se llama prudencia. Eso se llama, amados hermanos, dominar el sí mismo. Pidamos a Dios en este momento para que nos dé la gracia de dominar nuestra lengua, de dominar nuestro carácter, de dominar nuestro corazón. Cierra tus ojos, levanta tu mano en este momento. Pidamos la gracia de Dios para que descienda esa gracia del Espíritu Santo, la prudencia, la virtud del silencio que tiene la Madre del Señor. Amado Padre, sana, Señor, tantos oídos, aquellos que no pueden escuchar, Señor, tu voz, porque está escuchando sus problemas, está escuchando solamente sus dificultades,
está escuchando solamente al mundo, está escuchando solamente, Señor, tantas noticias, muertes, asesinatos, robos, tantas violencias, Padre, está entrando por los oídos. Por eso, corazón que no tiene paz en este momento, la unción del Espíritu Santo descienda, Señor, que pueda bautizar con su presencia, la unción del Espíritu Santo en los corazones. Regala, Espíritu Santo, el don de la escucha para la mayor gloria y honra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y comparta este audio. Bendiciones.